La verdad es que es tremendo el asunto y bueno, por aquí pues también salió totalmente indemne, pero yo creo que es una más, ¿no? Es decir, que el problema sigue operando, es decir, hay una impunidad total con todos estos casos. Le pillan con el carrito de los helados, pero da exactamente igual. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Justamente estamos hablando, o ya publicado, ¿no? En este hilo van varias, no es en esta publicación no es la única. Como Ayuso, parece que lo de un poco al estilo mafioso, ¿no? De los favores con favores se pagan. Veíamos la noticia, ¿no? Tremenda que conocíamos esta semana, como bueno, además no es dinero suyo, es dinero público, aprovechando que ella está en el gobierno autonómico, como en Telemadrid se le han dado hasta 11 millones a la productora de Ana Rosa, que curiosamente es Ayuso, la persona más entrevistada, unos masajes tremendos, o los bulos como el que vimos esta semana, diciendo que la sanidad de Madrid es con mucha diferencia la mejor, cosa que para nada es así. Yo creo que no tiene... De hecho es un engaño, ¿no? Lo estuvimos viendo esta semana. Lo que no es un engaño es que son los datos que se ven aquí. Incluso creo que esto, de hecho vimos también cómo le daban a Ana Rosa, conocíamos ayer cómo le van a dar esa medalla de honor de Madrid, ¿vale? Curiosamente o casualidad. Y conocíamos este titular, un asesor de Almeida en un grupo de WhatsApp: ayuda, Ayuso nos pide ir a la Complutense para el tema de las elecciones. Y luego vimos cómo Goyache, el rector que hizo alumna ilustre a Ayuso, pues revalidó su mandato y seguiría controlando la UCM. Vimos incluso el titular de la detención. Bueno, vamos primero con el titular que hemos visto, como si esta es la primera noticia que veíamos un asesor de Almeida en grupos de WhatsApp: ayuda, Ayuso nos pide ir a la Complutense para el tema de las elecciones, y conocimos como 7 personas, entre ellas el presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, eran identificados por la policía al portar sobres con papeletas de uno de los candidatos al rectorado, ¿vale? En este caso del candidato afín al Partido Popular, que le dio a dedo el premio de alumna ilustre a Ayuso en precampaña, y que le dio un código QR, entre ellos al señor a Ignacio Dancausa, que es el presidente actual de Nuevas Generaciones, y con ese código QR pues fue acompañado por varios miembros de Nuevas Generaciones, pues a liarla un poco parda, a aplaudir, a liarla como hemos visto. Bueno, en este caso la noticia decía que a las 10:55 de este miércoles, día que se celebran las elecciones del rectorado en la Universidad Complutense, el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Dancausa, de la máxima confianza de Ayuso, lanza un mensaje en su perfil de Twitter: alumnos de la Complutense, todos a votar. Bueno, en este caso es totalmente legítimo, creo yo, que en sus redes sociales pues haga esto. Todos conocemos los problemas que tiene la universidad, necesita más empresa y menos política. Claro, menos política como los políticos del PP que estáis ahí, pero decir que esto no... La política es lo de los demás, lo mío no es política. Vale, bien. Tenéis hasta las 8, votad bien. Minutos después, identificado por agentes de la Policía Nacional en los alrededores de la ciudad universitaria, junto a varios asesores del Ayuntamiento de Madrid que trabajan en el equipo de José Luis Martínez Almeida. Uno de ellos incluso había mandado un mensaje 24 horas en un grupo de WhatsApp formado por todos ellos, donde aseguraba que tenían que movilizarse y acudir este miércoles a la Complutense por orden de Ayuso. Todos estaban haciendo propaganda electoral. Según aseguran fuentes policiales, tras la identificación, la ley electoral indica que no se puede difundir ni realizar acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya finalizado. Las elecciones enfrentaban este miércoles a dos candidatos: el veterinario Joaquín Goyache, de Pamplona, 61 años, que ha revalidado el cargo por una mayoría holgada, creo que hablamos del 57%. 54, ¿vale? Pues bueno, holgada hasta cierto punto, ¿vale? El 54% de los votos, ¿vale? Bueno, en todo caso, la otra candidata era Esther del Campo, que era la decana de Ciencias Políticas. Las papeletas y el cartel que portaban los identificados era el del actual rector, Goyache, que ha sido renovado, ¿vale? El mensaje del presidente de Dancausa en su perfil de Twitter escondía, sin embargo, un plan perfectamente coordinado con el PP madrileño y con un grupo de asesores del alcalde de Madrid. Estos asesores son, a su vez, miembros de Nuevas Generaciones. Según el mensaje al que ha tenido acceso el país, el asesor de la alcaldía, Álvaro Hernández Crespo, creó un grupo de WhatsApp bajo el nombre Ayuda UCM, y en este grupo incluyó al menos 4 asesores del ayuntamiento: Dolores Montero, asesora del área de obra; Vicente Javier Segura, asesor de la alcaldía; Miguel Ángel Sastre, asesor de la alcaldía; Jesús Henares, recién graduado en Derecho, incorporado al equipo el 10 de febrero
y todos ellos cobran un salario público de como mínimo 50.000 euros brutos al año. Además de estos asesores, otros 12 miembros de Nuevas Generaciones fueron incluidos por la causa. ¿Vale? Ahí veis algunos de los mensajes. Esto es lo que ocurría, y en ese grupo de WhatsApp creado por Crespo, a las 19:42, escribió el primer mensaje: hola a todos, compis y amigos, no sé si os habrán contado a todos vuestros jefes, pero necesitamos mañana una ayuda del partido que a los más jóvenes que trabajamos en administración nos pide Serrano, ¿vale? El número 2 de Ayuso, y la presidenta, refiriéndose a Ayuso, para que nos acerquemos mañana a la Complutense para el tema de las elecciones a rector. En un rato os cuento. Bueno, así era un poco el plan, ¿vale? Como habían quedado, y conocíamos más detalles con esta información. Un asesor de Almeida se infiltró en grupos de WhatsApp de estudiantes y lanzó bulos en las elecciones de la Complutense, ¿vale? El cargo del Ayuntamiento de Madrid, que aseguraba que la aspirante a rectora Esther del Campo iba a nombrar a Juan Carlos Monedero vicerrector, también creó un chat con otros 4 asesores municipales el martes, que es lo que hemos estado hablando. Fijaos cómo, y vamos a ver las diferentes noticias, aquí pusieron, por ejemplo, que no, digamos que se iba a eliminar, digamos, la presencia, como que no iba a haber clases, etcétera, cosa que no era verdad. El bulo también que Monedero iba a ser el vicerrector, cosa que también era mentira, y luego pues diferentes votos, ¿vale? Pidiendo el voto. Esto en grupos, digamos, apolíticos, donde hay estudiantes de la Complutense. Bueno, vamos a ver cómo lo hizo. Porque este señor ni siquiera era estudiante de la Complutense, pero se metió en todos los grupos para difundir bulos y para, bueno, pues pedir el voto, ¿no? El PP se tomó muy en serio las elecciones de la Universidad Complutense de Madrid, lo que decía, con favor se paga. Ya le hicieron el favor de darle a dedo el rector un premio de alumna ilustre, con todo lo que esto generó de polémica, pero que al final, pues, claro, Ayuso le pediría la ayuda del rector a Ayuso, y Ayuso mandó a sus cachorros a que difundieran bulos, hicieran campaña sucia el día de reflexión, que no se podía, o el día de las elecciones, que no se pueden hacer propaganda, etcétera. Pero en todo caso, digamos que lo que pasó concretamente o la parte más sucia es esta de la difusión de bulos en grupos, ¿no? de la Complutense. Digamos que solo unas horas antes de que miles de estudiantes acudieran a las urnas, donde al final ha resultado ganador, un asesor del Ayuntamiento de la capital de España, Álvaro Crespo, que forma parte del gabinete de Almeida, se infiltró en hasta al menos 4 grupos de WhatsApp de estudiantes de la Complutense, sin ser miembro ni estudiante de, en este caso, la Facultad de Ciencias Políticas, para lanzar bulos contra la adversaria de Goyache, Esther del Campo, actual decana de la Facultad de Ciencias. Crespo lanzó falsos comunicados que alertaban de que la propia Facultad de Ciencias Políticas estaría cerrada en la jornada electoral y hasta después de Semana Santa, ¿vale? Me imagino para que no fueran a votar los que no controlaba él por otra parte, ¿no? Digamos que por otra parte también, digamos que aparte del bulo de que iba a estar cerrada, el objetivo era que los estudiantes de esa facultad no acudieran a votar. También dijo en otros chats que Juan Carlos Monedero, el cofundador del Podemos, sería el vicerrector de la Complutense si ganaba del Campo, un bulo desmentido por el propio Monedero. Y además compartió también un vídeo de 50 segundos donde aparece supuestamente una alumna con el nombre de Marta, con la narración de una voz en off que dice: vine a esta facultad a prepararme, Esther ha hecho de la facultad una basura. Crespo no es estudiante, trabaja como asesor de Almeida en el ayuntamiento del mismo, cobrando más de 50.000 euros, y digamos que este periódico se puso en contacto con él, pero no ha recibido una respuesta. Esto se suma a la identificación policial de este miércoles, con todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? Donde estaba Dan Causa y todos portaban tacos con sobres y pancartas a favor del candidato Goyache, ¿vale? Que finalmente ganó las elecciones. La ley electoral indica que no puede difundirse ni realizarse acto alguno de campaña electoral. Bueno, es lo que hemos visto. Y atención, porque hoy aparecía esta noticia en el diario.es que tiene que ver precisamente con Ayuso y la desinformación cuando, bueno, era desconocida, ¿no? De hecho, creaba webs, pedía, por ejemplo, que se creara el dominio Podemos Madrid en 2014 para que Podemos no la pudiera ejecutar. En este caso, la idea no era suya, pero era la que la ejecutaba, ¿no? En este caso, Ignacio González fue quien le dio la orden a Ayuso para que lo hiciera, ¿no? Bueno, vamos a ver esto porque no tiene desperdicio, y vamos a recordar también que era la empresa que tenía Alejandro de Pedro y que operó en toda la corrupción del Partido Popular. Se llevó bastante dinero, y no solamente del Partido Popular, sino también de Florentino Pérez, que ya hemos visto, la vimos con Ayuso
en numerosas ocasiones. Incluso vimos cómo asistieron como maestro de ceremonia en el Nuevo Medio, igual que hizo Florentino con Aquí Diario cuando se estrenó con Ferrera, pues lo mismo ha hecho con Ayuso cuando se cumple el aniversario del debate, el medio de fake news y de campañas de odio y de persecución y acoso a personas, a rivales políticos de Ayuso, que paga, y cuando uno paga manda, ¿no? Aparte de las subvenciones que tiene el debate, pues digamos que ya en su momento era experta en difusión de mentiras, creación de webs falsas, perfiles falsos para hacer campañas de este tipo. Así que compartieron también tanto Ayuso como Florentino Pérez manejo y WhatsApp con Alejandro de Pedro, que fue condenado por diferentes tramas del Partido Popular. Bueno, en este caso, nuevos mensajes. Bueno, el titular dice: Ayuso y el conseguidor de Púnica, que es Alejandro de Pedro, chistes sobre Parla, preguntas amañadas para Aguirre y Rogelios por todas partes. Bueno, nuevos mensajes a los que ha cedido el diario.es revelan la estrategia política de Ayuso y cómo recurría en 2011 con asiduidad al gurú informático de la trama de corrupción para que maniobrara en internet a favor del PP. Entre moteros, católicos, madridistas, empresarios y golfistas nos forramos, ¿vale? Claro, estos son grupos que yo ya estaba hablando de ellos, precisamente de algunas de estas comunidades, cómo hacían grupos de Facebook, con esto incluso hacía publicidad para llegar a golfistas, empresarios, católicos, madridistas, moteros, y que le llegara la propaganda del Partido Popular de Madrid. Bueno, aquí veis otra noticia, ¿no? Lo de Podemos Madrid en 2014. Y aquí veis la conversación en el cual Ayuso dice: ¿qué? ¿Cómo va lo de Facebook? ¿Tienes un mail para lo de la Presi en su web? Ya está de alta, será efectiva a las 9. ¡Ole! Comprobemos su vida. ¿A cuánta peña le va? A ver, a 500.000. Muy bien, ¿no? Entre moteros, católicos, madridistas, empresarios y golfistas nos forramos. Bueno, esto debe ser o bien a través de los grupos, páginas de Facebook que controlaba este señor, cuentas creadas. De hecho, aquí hemos visto cómo amplía la desinformación por páginas de empresas de este señor. Hablo de ahora, no del 2014, sino que después de haber, creo que estado en cárcel, pues sigue, parece, por los mismos derroteros. En este caso, la información de Pedro Águeda, publicada ayer, dice que, publicada ayer por la noche, 11 de la noche. Antes y después de integrar por primera vez una lista electoral del PP de Madrid, la actual presidenta madrileña, Ayuso, ejerció un relevante papel en las escaramuzas del partido que desarrollaba en secreto con sus adversarios políticos en internet. El puesto de responsable del área digital de la formación, ya sabéis que fue incluso la community manager de Pecas, la mascota de Ayuso, y que, en este caso, pues le tocaba este papel, ¿no? Bueno, digamos que el puesto de responsable del área digital de la formación escondía una faceta que solo la investigación de la trama de corrupción púnica ha permitido conocer, y es que el actual presidente de la comunidad daba orden y reclamaba la ayuda del conseguidor y gurú digital en la trama de corrupción Alejandro de Pedro, en una relación de sintonía que incluía chistes sobre algunas de las ciudades del sur de la región como Parla y Móstoles, por la percepción de que los Rogelios acechaban por todas partes, incluida la Junta Electoral. Así consta en mensajes inéditos a los que ha tenido acceso el diario.es. Bueno, investigado en 3 piezas de la macrocaso Púnica, la utilización de la figura de Alejandro de Pedro ha resultado un quebradero de cabeza para el aguirrismo, en el cual militó Díaz Ayuso, y el recurso a la contratación del empresario para promocionar o tapar noticias negativas de los cargos del PP con cargo a las arcas públicas sentará en el banquillo a varios de los responsables del PP, pero no a la actual presidenta madrileña, que ya hemos dicho que se salva siempre. Todos son ranas corruptas y podridas, menos ella. Claro, que nunca está imputada pese a la intensa relación con De Pedro en estas oscuras maniobras. También Florentino Pérez las tuvo. De reputación de su jefe y descréditos de los adversarios. Las 5 menciones de la Fiscalía Anticorrupción hace de los contactos de Ayuso con De Pedro en sus conclusiones sobre la pieza 9 de Púnica motivarán la acusación popular solicite su declaración como testigo al menos en el juicio de la Caja B del PP madrileño. Sin apenas trayectoria profesional fuera del partido, Ayuso se afilió al PP en 2005 siendo Pablo Casado, presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, digamos el que la trajo, ¿no? En su sumario del caso Púnica constan intercambios de mensajes entre De Pedro y la hoy presidenta Ayuso, que llegó a pedir al empresario tecnológico de Pedro que tapara una noticia de corrupción sobre Ignacio González en 2012, cuando ya era diputada autonómica. 2 años más tarde fue la encargada de cumplir la orden del propio González para boicotear la irrupción de Podemos, intentando comprar los dominios en internet que por entonces la emergente formación política pudiera utilizar de acuerdo a su nombre o las fórmulas que podía utilizar para presentarse a las elecciones. Alejandro de Pedro tenía guardada a Isabel Díaz Ayuso en aquella época en su agenda como web PP Madrid, es decir, la que se encargaba de la web. Pero tanto él como sus colaboradores se refieren a ese contacto como Isabel en distintos intercambios de mensajes. Bueno, di parla es como dice Macarra en italiano. Bueno, el 21 de marzo de 2011 los partidos
están inmersos en la precampaña electoral antes de los comicios autonómicos de mayo, en la que a la postre convertirían en la diputada autonómica Ayuso. La actual presidenta madrileña y de Pedro hablan de lo que parece una herramienta para atraer visitas a la página de Facebook de varios responsables del Partido Popular del Gobierno de Madrid, entre ellos su presidenta Esperanza Aguirre, y bueno, comenta, entre moteros, católicos, madridistas, empresarios y golfistas, nos forramos. Díaz Ayuso teme que le copien sus ideas en el PSOE. A ver si le damos ideas a Tommy. Se refiere a candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, alcalde entonces de Parla, pero Alejandro de Pedro no lo entiende. Tommy Gómez o Tommaso di Parla para los amigos, contigo bicho. Contigo no, bicho. Ya tiene Twitter oficial. Es decir, son cuentas trolls que usan hashtags contra el PSOE en este caso. Alejandro de Pedro se ríe y apostilla. Pepe Madrid sí que funciona, aplaudiendo así el perfil que Díaz Ayuso y sus colaboradores han abierto en Twitter para mofarse del contrincante. Ayuso se suelta. ¿Cómo se dice macarrán en italiano? Di Parla. Y en griego, de Móstoles. Vale, si no lo habéis pillado, ¿no? Parla y Móstoles. Vale. Alejandro de Pedro le aplaude el comentario. ¡Qué tía! En ese mismo intercambio de mensajes, Ayuso revela que está detrás de otros perfiles falsos como Contigo, ZP, y explica que prácticamente este lleva más seguidores, pero lleva más tiempo operativo. Es decir, que estaba creando cuentas falsas, ¿vale? Aquí están algunas de las conversaciones, ¿vale? Todo lo que hemos estado viendo está ahí, ¿vale? Sacado de la persona que fue juzgada, digamos, al señor este, ¿no? A Alejandro de Pedro. Bueno, en este caso la Junta Electoral son unos rojos muy radicales, dice. El mismo 21 de marzo, Isabel Díaz Ayuso confiesa a de Pedro su preocupación por el enfado que tiene con ella una de sus jefas, Lucía Figar, responsable de comunicación del PP Madrid. Lucía está cabreada conmigo, échame una mano, payo. Dice Ayuso, la petición da cuenta de la relación de Pedro y Figar. Esta ha estado 7 años imputada por haberse beneficiado de los contratos de reputación firmado con las empresas de Pedro con cargo al erario público, es decir, que le mandaban crear noticias con web falsas, perfiles falsos, etcétera, atacaban a los rivales y promocionaban y daban bola y blanqueaban la corrupción de cargos del PP, que incluso ya estaban condenadas. Pero recientemente el juez García Castellón ha retirado la acusación contra ella. Oh, casualidad, García Castellón eliminando acusaciones con pruebas contundentes, ¿no?, contra el Partido Popular. La Fiscalía Anticorrupción recurrió a la decisión, que está pendiente de ser resuelta por la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Bueno, Díaz Ayuso comenta que de Pedro los posibles enfados de su jefa con ella, de la que la actual presidenta de la comunidad se cuida en la conversación de ensalzar en todo momento. Uno de los errores que cometió, explica, es hablar en tono inapropiado en Twitter. Pero es que después de más de 5.000 tuits, a saber qué le contesté a un Rogelio. La alusión a los rojos o a los Rogelios es una constante en el discurso privado de Ayuso con de Pedro, ¿no? En esa misma conversación, algo más adelante, identifica que su presencia en esto, incluso en la Junta Electoral Provincial, son unos rojos muy radicales. Bueno, más allá de leer la pieza completa, también habla de cómo arregló una entrevista, ¿no? Parece. Isabel, aquí están las preguntas ficticias para Aguirre. Ese mismo mes de marzo, en 2011, el equipo de Pedro había escrito un correo a Ayuso sobre un encuentro de la candidata Aguirre iba a tener con posibles votantes, o al menos esa apariencia se va a dar. En realidad muchas preguntas son falsas. Isabel, te pasamos un Word con las preguntas ficticias que nos envió Alejandro. De esas, 45, 36 son de las que nosotros hemos subido, el resto son ficticias. Vale. En fin, en ese chat organizado al día siguiente hay preguntas para que la candidata se luzca, como la de un joven votante que explica que serán sus primeras elecciones y pide a la candidata que le convenza de por qué votarla. Otra de fútbol de la agencia Europa Press, escogió para el titular un teletipo: soy de Mau a muerte. Ha conseguido demostrar que es el mejor entrenador del siglo XXI porque además de entrenar comunica. En fin, ahí están todas las pruebas, ¿vale? Y a pesar de ello, bueno, pues parece que aquí no pasa nada. Y de hecho, por hacer solamente un recordatorio, bueno, de esto yo he publicado bastantes cosas, pero fijaros que ya en su momento tenía esta empresa 45.000 cuentas falsas para hacer propaganda en favor de los corruptos del PP y atacar, aquí veis la noticia. Es un poco lo que le ofrecían, ¿no? Pero fijaos que los informes policiales incorporados a la causa sostienen que fue el vicepresidente del gobierno de Aguirre, Francisco Granados, quien introdujo a Alejandro de Pedro en el Partido Popular, donde debutó durante la campaña de las municipales de 2011, ¿vale? El mecanismo de propaganda de internet que utilizaban eran empresas como Eico y Madiva. De hecho, aquí hemos analizado bastante sobre ello, ambas de propiedades de Pedro. Era bastante rudimentario. La red ponía a disposición de sus clientes 45.000 perfiles de Twitter, ¿vale?, con los que lanzar propaganda masiva que partía de supuestas noticias fabricadas en pequeños diarios digitales. Bueno, imaginaos si en 2011
Tenía ya 45.000 cuentas falsas, las que tendrán ahora. Antes eran, digamos, medios de fake news que creaban ellos, ahora los pagan con más dinero, como OK Diario, El Debate, El Cierre Digital y todo esto que hemos estado viendo, ¿vale? Aquí están todas las conversaciones y de hecho, fijaos de dónde sale esto, era del Independiente, bueno, a raíz del bulo este de que el Ministerio de Sanidad empleó bots para mejorar su cuenta de Facebook, me di cuenta que el primero que lo publicó fue el Independiente, ¿vale? Que era dirigido por el señor Vadillo, que, digamos, era el anterior director del Mundo, ¿vale? Y que, vaya, un tipo nada limpio. Y que sus noticias eran, o este bulo era difundido por las páginas de Alejandro de Pedro, ¿vale? Bueno, aquí mostré lo fácil que era comprar reacciones, ¿vale? Además eran todas cuentas como, bueno, extranjeras. Bueno, aquí lo demostramos, nada raro. Pero lo curioso, ¿vale? Era que estas eran, bueno, las diferentes empresas, ahí veis, Madiba, Eico, etcétera. Y lo llamativo es que quien difundía este bulo, y fijaros, porque esto es del año pasado, era Social Business Consulting SL, que difundían masivamente en una página con decenas o centenares de miles de seguidores llamada Orgulloso de Ser Español. De hecho, aquí había un trabajador que cuando hice el hilo lo borró, pero esto era información pública. Vemos cómo tenían más de 500.000 seguidores, llamada España, ¿vale? Estas son las cuentas que creaba Alejandro de Pedro para difundir este tipo de contenido, ¿veis? España, de camino al paraíso, 170.000 seguidores, 186.000 seguidores, propiedad de la empresa de Alejandro de Pedro. ¿Veis? Enamorados de Madrid, la misma empresa, cazada en un control policial de Madrid, la directora de la Agencia Española de Medicamentos. También noticias del Independiente. Vemos que esos bulos eran difundidos por páginas propiedad de la empresa de Alejandro de Pedro actualmente. Y aquí tenéis la noticia del mismo. El conseguidor de la Púnica montó un falso diario digital al servicio de Florentino Pérez y el Real Madrid. De hecho, lo llamativo, fue la presencia en el juicio, tremenda las declaraciones. Florentino Pérez fichó a la Púnica para mejorar su reputación personal. Lo curioso es que quien llevaba la web de este diario falso que creó Alejandro de Pedro es el actual director de la sección de deportes de OK Diario, ¿vale? Es decir, que la intervención para la creación de OK Diario tiene un peso importante, así como los bots, y bueno, usando la misma táctica de la web que creaba Alejandro de Pedro, con SEO Premium. Incluso ahí veis los 300.000 euros que recibió de Eico cuando gobernaba el Partido Popular. Y casualmente el director, lo que os decía, ¿no?, de Pedro Diario Bernabéu, es el responsable de OK Diario en deporte, Javier Iglesias, que dirige Diario Madridista. Aquí están las conversaciones. Este es el responsable, Javier Iglesias, de ese medio falso que se creó. Estaba en Intereconomía, La Gaceta, bueno, OK Diario y Radio Marca, donde estuvo Inda de director. Lo puso Ferreras y Florentino, según los audios de Florentino que hemos escuchado varias ocasiones. Creo que esto es bastante grave. De hecho, Marca le hizo una campaña personal contra Calderón diciendo que robó, tuvo que dimitir y luego entró Florentino Pérez. Es decir, que Florentino Pérez le debe la presidencia también al diario Marca, ¿vale?, que hizo una campaña que le obligó, después de ganar las elecciones, a que dimitiera. Y ahí entró Florentino Pérez, ¿vale? Es decir que, bueno, estuvo bien invertido poner a Inda en Marca, porque luego le llevó a gobernar. Pero fijaos que creo que esto es alucinante, ¿vale? Con perspectivas interesantes, escuchar la declaración en el juicio del caso Púnica de Florentino Pérez, donde le anuncia que dejará de contratar a Eico para llevar sus redes sociales para que las lleve Microsoft. Creo que vamos a ver si podemos escuchar, porque es alucinante. Y es la fiscal, la secretaria. Florentino Pérez Rodríguez. Jura o promete decir verdad de lo que sepa y le pregunten. Le recuerdo que el falso testimonio en causa penal tiene pena de cárcel, por lo que mi consejo es que diga la verdad. ¿Desde cuándo conoce usted a un señor que se llama Alejandro de Pedro Llorca? Pues mire, le conozco, yo creo que cuando firmamos, unos pocos días antes de firmar el contrato, el Real Madrid con una empresa que luego pues la vimos envuelta que le imputaron en la operación Púnica. Uy, sí, qué casualidad. Eso fue en octubre de cuando, pues sería octubre del septiembre o así, septiembre del 14. Sí, septiembre del 13, que es cuando, porque el contrato se firmó en octubre del 13. ¿Se conoce usted el día de la firma? No, le conozco anteriormente, vamos a ver,
un segundo. Sí. Nosotros, el tema de las redes sociales, el Real Madrid tiene unos 175 seguidores en redes sociales y bueno, pues es un tema que no era fácil, y preguntando, pues nos dijeron que esta empresa EON Online, me parece, o ICO Online, ICO. Era una empresa especializada y que trabajaba para empresas del IBEX y que trabajaba, bueno, y hicimos un contrato de un año con esta empresa, y ahí es cuando yo le conocí por primera vez. Yo nunca ¿Quién les recomendó a este señor y quién les dijo que este era un experto en redes sociales? Pues a mí yo creo que Bueno, ahí está el juicio. De hecho, ya que estamos escuchando a Florentino, yo creo que es interesante que escuchamos cada vez que lo llaman, en este caso en la operación Púnica. Fijaos cómo, cuando le preguntan sobre la financiación del PP, cómo responde Florentino Pérez. Nosotros grabábamos las escuchas a Alejandro Pedro, no le ha pedido dinero para el Partido Popular, por ejemplo. Eso es un sí, es un no. No, me molesta un poco la pregunta. Yo se la tengo que hacer, es mi trabajo. Mi trabajo es muy feo. El juez pidiéndole perdón a Florentino Pérez: perdón, es mi trabajo, es que tengo que hacer esta pregunta, que ya está demostrado que usted ha pagado dinero al PP, sean todas, digamos que es evidente, y luego la relación como con el caso Alejandro de Pedro. Me molesta esa pregunta. Bueno, vamos a ver lo que le dice, porque es increíble que este señor, que está metido en todos los casos de corrupción del PP, de Sobres B, etcétera, se libre siempre, pero es que debe ser la persona más poderosa de este país. Tengo muchos años, tengo una empresa que tiene 200 y pico mil trabajadores. ¿Eso sí o no? Lo estoy preguntando. Pero no, sinceramente. No le ha pedido. Si lo hubiera preguntado, vamos, no se hubiera atrevido ni a preguntarme. No se hubiera atrevido a preguntarme. Si me conoce a mí la gente, ni se hubiera atrevido a preguntarme. Si me conoce a mí la gente, no se hubiera atrevido a preguntarme. Ojo, no sabe usted con quién está hablando, con quién se está metiendo. O sea, Alejandro no le pidió dinero para... Es que es bastante gore el asunto. Por ahí están las conversaciones que no tienen desperdicio. De todas maneras, bueno, lo que estaba comentando eran los mensajes que se estaban lanzando Alejandro de Pedro y el propio Florentino, ¿no? Donde le decía... Bueno, le hablaba a Presi, lo sacan ahora y te lo envía. Además, mañana en la rueda de prensa preguntarán por lo del entrenador. Buenos días, Presi, hemos sacado 2 artículos, hoy se mueven en redes sociales, y dirigido al entrenador. En un rato se cambiarán como pediste, un abrazo. Esta mañana se ha preguntado por el entrenador, como te dije. Vale, es como le dirigía las preguntas para meterle presión al propio entrenador y a los jugadores. Es decir, que la verdad es que es tremendo el asunto. Y bueno, por aquí pues también salió totalmente indemne, pero yo creo que es una más, ¿no? Es decir, que el problema sigue operando. Es decir, hay una impunidad total con todos estos casos. Le pillan con el carrito de los helados, pero da exactamente igual, y creo que tampoco hay mucho más que contar. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.